Iglesia Cristiana de Colombia. Y bueno, entonces vamos a predicar hoy y algo que anuncié que vamos a estar hablando en algunas semanas, tal vez 3 semanas es mi plan, pero Dios cambia mis planes a veces. Allí acerca de la segunda venida del Señor, acerca de señales y qué está pasando en el mundo hoy en día. Allí algunas cosas muy puntuales que voy a tocar, tal vez en 8 días más cosas de las noticias de hoy en día, de eventos y qué ha sucedido en el Medio Oriente en esos días. Es muy bíblico, increíblemente bíblico. Pero hoy yo quiero darles como una introducción a la idea de la venida del Señor. A veces personas no tienen muy clara esos conceptos, aún porque tal vez personas no tienen buena enseñanza en esta área. Yo he oído personas decir, allí cristianos me han dicho, sí, yo quiero que Jesús regrese, pero todavía no. Yo quiero casarme, yo quiero tener algunos niños, una familia, y quiero ejercer mi profesión, y después que Él venga, yo le doy permiso. Así es como la idea, la actitud de algunos, y si esa es tu actitud o su idea, quiero decirles con amor, estás muy equivocado. Dios mío, es una falta de entendimiento bíblico que es, si alguien diría esto, porque voy a decirlo así, no hay nadie en el cielo hoy en día que quiere volver a la tierra. No hay nadie, cero, es ninguna persona. Todos ellos piensan, yo no quiero volver a este basurero de la tierra, no, gracias. Aquí estamos en paraíso, en la luz, en el gozo, paz perfecta, allí en la presencia del Padre, con calles de oro, mansiones y con el trono de Dios, Padre, con ángeles y con alabanza continua, ahí en la presencia de Dios. Y no queremos volver allá, no, gracias. Aún a veces cuando personas mueren cristianos y van al otro lado, a la eternidad con Jesús, y a veces personas usan la autoridad que tenemos y ellos tienen que volver allí y trabajar más y cosechar más y trabajar más para el Señor en esta vida. Y esas personas todos dicen, ¿por qué me trajiste? ¿Por qué me obligaste a volver? Yo no quería volver. Entonces, cuando Jesús regresa, Él va a llevarnos al cielo, allí la Nueva Jerusalén. Entonces, sería el evento más grande de tu vida después de su salvación. La salvación era la redención de su espíritu y el rapto es la salvación de su cuerpo. Entonces, la segunda mitad que en la salvación que necesitamos. Entonces, no tenga pena. Cuando el Señor viene, tú serás muy contento. Tú vas a decir, Él vino justamente a tiempo, perfectamente. Allí, Dios siempre llega a tiempo. Y Jesús viene pronto. Allí, y cuando yo decía, eso no es un dicho, un refrán. Jesús viene. Sí, han dicho esto por 2000 años, pero es diferente hoy en día cuando lo decimos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la clave de profecía bíblica es la restauración de la nación de Israel. Cuando Israel es restaurado como una nación otra vez, sabemos por las palabras de Jesús allí que esta generación que son nacidos después de 1948, que no pasará, pero van a ver los eventos del final, el rapto, la segunda venida de Jesús y esos eventos que van a suceder. Entonces, la diferencia hoy en día es que Israel es una nación. En este comienza que llamamos los últimos días.
el último de los últimos días de la iglesia, no del mundo. A veces personas dicen, el pastor cree que el fin del mundo viene. No creo esto. Allí nunca dije esto. Que la Biblia enseña es la final de la iglesia. La iglesia va a terminar. La iglesia del Señor y seremos quitados, arrebatados juntamente con Él y siempre estaremos con Él allí y animamos unos a otros con esas palabras. Es la final de la iglesia. El mundo va a seguir. Es otra cosa, otra prédica allí, pero lo que quiero hacer hoy es mostrar bíblicamente un repaso bíblico de qué Dios está haciendo allí, qué está pasando en la iglesia un poquito, para introducir la idea de la venida del Señor. Que voy a decir hoy va a ayudarnos a entender la Biblia mucho mejor. Allí voy a darles una idea global de qué Dios está haciendo y va a ayudarle a interpretar correctamente eventos que están sucediendo en el mundo también, y con más detalles de esta parte en 8 días allí, pero aquí quiero comenzar allí y aún voy a hablar específicamente en 8 días de 7 señales madres grandes de la venida del Señor. En Mateo 24 Jesús habla 7 cosas puntuales que van a suceder, señales que nos muestran que su venida está cerca. Y vamos a ver, y tú juzgas si esas señales están sucediendo o no, y puedes ver que sí están, y que Jesús viene pronto. Y voy a hablar de los 7 allí, muy puntuales. El último es la restauración de Israel, que Jesús habló, del 7º, allí que es la que comienza todo, en verdad. Allí, pero esta veremos más en 8 días, señales en el mundo y otras cosas. Hoy quiero hablar de la idea bíblica de la segunda venida, dónde encaja en la Biblia, por qué es importante y por qué hablamos de esto. Un poquito voy a hablar de esto, pero comenzamos aquí en Ezequiel 12, verso 21. Ezequiel 12, verso 21. Y ahora, si pueden tener la bondad y ponerse de pie. Gracias. Nosotros aquí en la Iglesia de Colombia reverenciamos al Señor y su palabra. Allí, cuando Él habla, nosotros prestamos atención. ¿Qué dice el Señor? Esa es una palabra que, hablando de la iglesia, y hablando de tu vida individual también, a los dos. Y se puede interpretarlo globalmente o individualmente, los dos son válidos. Allí, pero leemos aquí, leen conmigo si pueden, si tengan la bondad, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no lo repetirán más en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días en el cumplimiento de toda visión. Ustedes leen muy bien, gracias. ¿Pueden sentarse? Y vendrán el tiempo acercado allí en el cumplimiento de toda visión, toda profecía. Allí toda profecía bíblica específicamente hablando, en este contexto que estoy hablando, también la visión, sueños para tu vida, para su vida individual y su casa y su carrera y que Dios tiene para tu vida. Allí esto aplica obviamente, pero quiero verlo en una forma más grande. Haré cesar este refrán y no lo repetirán más en Israel. Que este refrán que dice, ¿por qué van prolongando los días? Alarguen los días. ¿Por qué Jesús no ha venido todavía? Yo quiero verle. Ellos han dicho, pero no he visto Él todavía. ¿Qué pasa? ¿Por qué tan demorado? ¿Por qué se tarda? Allí personas piensan esto, cristianos piensan esto y pierden la fe aún, la esperanza allí. Pero no tenga, recuerden, este refrán no será repetido más cuando Él viene.
Cuando Él viene, ese refrán se terminó. Así, porque va a cumplirlo. Porque vienen los días, dice, voy a leer otra versión, así que hago más comentarios. Aquí es la Reina Valera contemporánea, que me gusta personalmente. Dice aquí, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, ¿a qué viene que todos en Israel anden repitiendo ese refrán que dice todos en la iglesia? Los días se alargan, pero la visión no llega, Jesús no llega. Pues ahora vas a decirles de mi parte, voy a ponerle fin a este refrán. El Señor va a cumplir. Y nunca más volverá a repetirse en Israel, en la iglesia. Diles que ya está cerca el día en que todas las visiones se cumplirán. ¿Tú lo crees? Ya acerca el día. Todo que Él ha dicho va a cumplir. Él dijo la última cosa que Él dice en la Biblia, yo vengo pronto. Entonces va a cumplir. Él cumple. Él no va a dejarlo sin cumplir, amigo. Allí ha alargado los días, 2000 años, pero 2000 años no es nada con Él, es 2 días. 1000 años es con el Señor, es como un día. Entonces un fin de semana para Él, no más. Él viene pronto. Aún sabemos, Él viene en la generación de las personas que son nacidos después de la restauración de Israel, 1948. Entonces, si tú eres nacido después de 1948, casi seguro, si vives una vida normal de tiempo, allí vas a ver a Jesús en la segunda venida. Aleluya. Somos una generación muy honrada que podemos ser esta generación. Allí, y Él nos escogió para estar aquí vivos en este tiempo. ¡Qué bendición! Qué responsabilidad también. Pero ahora, ¿qué está pasando en este mundo hoy en día? Allí Dios, ¿qué dice Isaías 48, verso 6? 48, verso 6. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora, la versión internacional, allí quiero leer también Isaías 43, verso 19. Yo creo que tenemos la versión internacional. Voy a hacer algo nuevo, dice el Señor. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Ahora, en los últimos días, yo quiero hablar hoy un poquito de qué pasa en la iglesia. Después, en 8 días, voy a hablar qué pasa en el mundo. Pero hoy en día quiero mostrarnos a nosotros qué está pasando en la iglesia. Allí, buenas cosas están sucediendo en la iglesia. En los últimos días, es mayormente que la Biblia habla, es tiempo de cosecha. Es tiempo de ganar almas para recibir de Dios, para Él cumple su palabra en nuestras vidas. Es un tiempo muy especial. Es que la Biblia llama la lluvia tardía. Allí en Israel hay 2 estaciones de lluvia. En la primavera es la primera lluvia temprana, que es para arreglar, para suavizar, ablandar la tierra y preparar para la siembra de cebada. Allí la primera cosecha es cebada. Allí en el otoño, en el mes de septiembre, agosto, septiembre más o menos, es la lluvia tardía. Allí la lluvia tardía fue para preparar y para florecer y para madurar la cosecha del trigo, que es mucho más grande que la cebada. Allí, esto está hablando de 2 tiempos. Aún la lluvia tardía es 7 veces más fuerte que la lluvia temprana. 7 veces más agua que cae en ese tiempo. Entonces, nosotros estamos en la lluvia tardía, al final de la edad de la iglesia, donde está la cosecha grande del trigo. Allí hay muchas almas y necesitamos levantar nuestras cabezas y mirar los campos porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. Allí, pero ahora
Si quieres verlo así también, Hechos 2 es una profecía del principio de la edad de la iglesia, de la lluvia temprana. Hechos 3, la profecía prédica de Pedro, allí es una profecía acerca del final de la edad de la iglesia. Y Pedro tocó los dos, allí de área. Y hoy yo voy a estar hablando de Hechos 3, mayormente, allí de esta profecía que Pedro hizo de tiempos de refrigerio antes de la venida del Señor, allí, pero Dios está derramando su espíritu hoy en día como nunca antes. Él está haciendo algo nuevo. Ahora, necesitamos tener cuidado como cristianos. A veces cuando personas predican y dicen Dios está haciendo algo nuevo, inmediatamente las personas piensan algo diferente, algo que nunca he oído antes, algo así. No, eso no es nuevo en ese sentido. Dios no hace cosas nuevas así. Él no va a crear nueva doctrina o nuevas manifestaciones de su espíritu. No, eso sigue igual. Pero ¿qué es nuevo? Es la intensidad, la magnitud y la cantidad. Eso sí es nuevo, en ese sentido. Entonces Dios está derramando de su espíritu hoy en día, el mismo derramamiento del espíritu del principio de la edad de la iglesia, pero es más fuerte. Es más, 7 veces más. Puede decirlo así, o magnitud y la intensidad y el fuego es más calentico, más intensidad y más extenso, más personas tocados. Esto es que está pasando. Entonces, ¿hay datos para probar esto? ¿Es la verdad o no? Y yo creo que sí. Allí, antes que sigo hablando de algunas razones, vamos a Amós 9, verso 13. Y voy a hablar de esto en conexión que estoy hablando. Amós es un campesino. Tú conoces un profeta campesino. Allí es como el único campesino que escribió uno de los libros de la Biblia. Allí, campesino en el sentido de trabajando agricultura. Allí él y hombre humilde, pero Dios usó. Pero él escribe entonces en su libro cosas de la finca, más o menos, porque ese es su trasfondo. El Espíritu Santo le usó en su forma de pensar, allí dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, nota cómo él habla de los últimos días. Miremos su profecía. Ahora, ciertamente vienen días. Ese es desierto. Allí dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas, al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto, y todos los collados se derritirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, la iglesia, Israel espiritual nosotros. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y comerán de su fruto, cosecha. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Ahora, otra versión dice así, vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, no cebada, trigo, último tiempo de la iglesia, cuando ya será tiempo de arar el campo. Y el que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Por montes y colinas correrá el vino como agua. El vino es el derramamiento del Espíritu Santo. Allí es el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero está diciendo, cosas van a acelerar, van a ir más rápido en los últimos días. ¿Podemos ver esto? En los últimos días, ahora es como estás sembrando y de repente debes cosechar y debes sembrar más y predicar y cosechar y las cosas van más rápido. Y es exactamente que sucede hoy en día en la iglesia. La iglesia del Señor estamos creciendo como arroz. Estamos ahí, mucho siembra, cosecha, ahí la iglesia no es perfecta, pero la iglesia sí funciona. Allí, Dios mío, funciona muy bien.
Allí, digamos, voy a darles algunos datos, para mostrarles que estamos en la cosecha del trigo, la Hechos 3, la derramamiento de la lluvia tardía, 7 veces más fuerte, más mover del Espíritu, más poder, cosas van más rápido. Allí es como el Espíritu Santo está soplando. Es como fuimos a Israel hace 2 meses con nuestro grupo tan chévere, ellos y hicimos escala en Madrid. Y yo no sabía esto porque nunca, no tal vez yo sabía, pero no lo pensé nunca. No. Allí pero en Bogotá, Madrid, nos tocó 10 horas y medio. Ahí 10 horas y medio de viaje largo, allí llegamos a Madrid y después en el regreso, Madrid a Bogotá, nos costó 9 horas. Allí 1 hora y media menos, porque de regreso tú vas con el viento. Y yo no sabía exactamente esto, pero ahí con el viento soplando mucho más rápido. Allí ahora el Espíritu Santo es un viento recio, que está soplando en los últimos días, y Él está moviendo la iglesia más rápido. Y estamos haciendo cosas más rápido que antes, hoy en día, porque hay más derramamiento de tu poder, de la lluvia, de su presencia, de su gloria. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso, de nuestro segmento de la finca, allí de la viña del Señor, y con las escuelas de Rema, que participamos aquí en el ministerio, muchos saben, y Rema, Sepco y Rema. Y en 2001 había 3 escuelas de Rema oficiales en el mundo. Uno en Sudáfrica, otro en Australia, otro en los Estados Unidos. 3. Allí ya la escuela ya había estado en existencia por 30 años. Ya había 3 escuelas. En 2001 reunimos 12 de nosotros, y Alba y yo participamos en este grupo para programar, para soñar y orar y para multiplicar, para crecer. Allí fuimos allá con ellos y hoy en día, ahora 17 años después de este grupo reunimos allí los 12 de nosotros. Allí hoy en día hay 251 escuelas. Fuimos de 3 a 251 en 17 años. Allí, ese solo es nuestro ejemplo chiquito de nuestra parte de la viña. No somos todos, pero obviamente conozco nuestra parte, ¿no? Ahí trabajo yo. Allí, entonces, no conozco porcentajes rápidamente, pero es casi 100 por 1, ¿no? Casi 3 a 251, aún va a ser mucho más. En otros 5 años yo creo tendremos más de 500, fácil. Allí estamos creciendo a esta velocidad, pero es mucho más rápido, es mi punto. Mucho más fruto y cosecha, plantando y entrenando personas, la escuela, preparando personas para servir a Cristo, para el ministerio y cosas, y vamos rápido. Allí 3 en 30 años y 248 en 17 años. Entonces puedes ver que cosas están acelerando. Allí no solo en Rema, pero en nuestra iglesia aquí, con la emisora, con el internet, y las escuelas que tenemos locales, Rema, Sepco, hemos crecido mucho. Allí cosas van más rápido. Han acelerado la cosa. Allí en el mundo general de la iglesia. Y darles una idea, hace 100 años, 1918, perdón, allí la porcentaje de cristianos en el mundo era 3%. 3% de la población del mundo eran cristianos. Cristianos nacidos de nuevo. Allí no solo en nombre, pero en experiencia. Que nacidos por el Señor, nacidos de nuevo. Allí, hoy en día, 100 años después, hoy tenemos el derramamiento del Espíritu Santo en ese tiempo. Allí, Israel restaurado, Jerusalén restaurado, derramamiento del Espíritu Santo, lluvia tardía, la gloria del Señor, la gloria postrera, que es mayor que la primera gloria. Allí, Hechos 3, la trigo, todos esos ejemplos. Hoy en día, estamos más o menos por porcentaje como 13%.
Fuimos de 3% a 13% en 100 años. Eso es un crecimiento bueno. Allí 10% más. Allí esto sucedió por la cosa acelerando. Estamos sembrando y cosechando más rápido. Allí el Espíritu Santo está soplando el barco. Allí la iglesia del Señor. Y vemos más resultados. Allí, eso es bueno. Eso quiere decir, ahora no voy a leer aquí antes que adelanto algunas ideas. Allí vamos a Mateo 12, verso 32. Mateo 12, verso 32. Sin duda, esto es la más pequeña de todas las semillas, la semilla de mostaza. Pero cuando crece, Jesús profetizó, va a crecer. Y si Él lo dijo, así será. Allí, y obviamente, 120 creyentes al día de Pentecostés, esta semilla de mostaza ha crecido. Y aún crece más hoy en día. Allí, dice aquí, cuando crece, es la más grande de todas las plantas. Y se hace árbol. Allí es grande el imperio de la iglesia, el reino de Dios hoy en día. Allí casi más o menos 1 billón de personas en la tierra son cristianos hoy en día. 1 billón de los 7.6 billones de personas más o menos. Allí es buen crecimiento, Dios mío. Mucha gente, muchos cristianos. Y no estoy hablando de cristianos en nombre, pero cristianos en experiencia que han sido nacidos de nuevo. Y eso es los números correctos, ¿no? Allí, porque no es por nacimiento natural que tú llegues a ser un cristiano, no es por nacimiento espiritual. Jesús dijo, debe ser nacido de nuevo. Allí, eso es cuando tú entregas tu corazón a Él para seguirle con una decisión de tu voluntad, tú decides seguir a Cristo. Y un bebé no puede hacer esa decisión. Debe ser una persona con conciencia. Allí, entonces eso es que habla la Biblia. Pero mi punto aquí dice cuando crece. Entonces está en nuestro ADN para crecer. Allí tenemos el gráfico. Allí es normal que crecemos. Crecemos espiritualmente nosotros, la iglesia crece, las iglesias crecen, ministerios crecen, allí es normal. Aún está en tu ADN, tú como semilla de mostaza en tu casa. Allí, tú fuiste plantado allí. Y tú vas a crecer en el sentido que tu familia van a crecer y van a recibir a Cristo. Dios le plantó allí. Tus hijos, tus papás, hermanos, cuñados, primos, sobrinos, tíos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos van a recibir a Cristo. Porque va a crecer. Si tú solo mantienes en luz, mantienes firme en el Señor, mantienes con buen testimonio, amando a Cristo, allí fiel a Él, su luz va a brillar y va a tocarles sus corazones. Es un hecho, amigo. Ahí no puedes esconder la luz. Aún tu familia, si no son salvos, cristianos, ellos ven la luz en ti. Tal vez ellos no van a admitirlo, ¿no? Por el orgullo de familia, ¿no? Así, pero ellos pueden verlo. Y ellos saben que ellos tienen algo que yo no tengo. Ellos tienen Cristo, tienen luz y amor y buena familia. Ellos se aman la pareja y sus niños son como chéveres y es como diferente que nosotros. Pueden ver la diferencia. Y esto va a causar hambre y sed en ellos para recibir al Señor, para ser salvo. Allí, eso es como sucede. Ahora yo recuerdo cuando yo no era cristiano, la cosa que me impactó para recibir a Cristo, tenía un amigo, Roberto Nikolajczyk, que era polaco, y un buen hombre, él era cristiano, y yo no. Y simplemente vivimos juntos, allí en la universidad, y yo vi la diferencia en su vida. Él nunca me predicó, en verdad, solo vi la diferencia. Allí yo pensé, ese es mi pensamiento. Yo pensé, él es básicamente bueno,
y yo soy básicamente malo. Yo sabía mi naturaleza, ahí adentro yo era malo. Así, egoísta, avaricia, como tú. No me miren con la cara tan santa, como tú, todos nosotros. Así, yo era malo. A mi ADN. Y yo vi, entonces, me provocó recibir al Señor. Yo quería ser bueno. Entonces, y Jesús vino y me cambió, y yo llegó a ser por su gracia bueno. Ahora mi naturaleza es diferente. Ahora soy limpio adentro. La sangre de Jesús me lavó y nos lava a todos allí. Pero eso es el impacto de crecimiento allí en su casa. Y vas a ganar su familia para Cristo. Solo mantengas fiel. Allí tú no necesitas predicar tanto. Ora que otros prediquen, porque no van a escucharte tanto a veces allí, pero brilles el amor de Dios. Y deja que tu testimonio brille. Allí, en eso es poderoso. Ahora, ¿cómo hablamos de qué está pasando? ¿Qué es la razón de la Biblia? Quiero darles, terminando, hoy vas a demorarme un buen rato, pero quiero hablar de leo este verso primero y después voy a decir cosas. Hechos 3, verso 19. Esa es la profecía del final de la edad de la iglesia, de la lluvia tardía, de hoy en día. Después de Israel es hecho una nación otra vez, específicamente hablando. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lluvia tardía. La gloria de Dios. Jesús viene. Dios viene y manifiesta, su gloria será visto sobre nosotros. Y Él envíe a Jesucristo. Entonces nota, obviamente es el contexto de la venida del Señor. Allí la lluvia, tiempos de refrigerio, la gloria, el poder de Dios, el viento del Espíritu, los ríos saltando de agua viva en el desierto de este mundo. Allí que dice, ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos en la ascensión, el cielo recibió a Jesús, pero hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Allí, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué es la restauración de todas las cosas? Jesús viene en ese tiempo. Entonces, Dios está restaurando cosas. Allí, con esta lluvia, la lluvia sana, restaura. En un sentido de restauración local, allí restaura matrimonios. ¿Cuántos han visto su matrimonio restaurado, bendecido por la lluvia y la presencia de Dios? Allí muchos testificamos de esto. A su salud. Allí Dios restaura salud y sanidad. Es la parte de provisión material. Eso es restaurado por la lluvia. Y hay abundancia, es más que suficiente. Y podemos pagar las cuentas y todo esto. Esa es la restauración. Restauración de ministerios, restauración de nuestra identidad en Cristo Jesús, que nosotros hablamos mucho aquí, allí de quiénes somos en Cristo, allí eso está siendo restaurado, esas verdades tan básicas, tan bíblicas para conocer quién tú eres en Cristo, esas verdades y la restauración de la autoridad del creyente. Allí que ojalá que tú escuchaste el seminario de Dr. Terry Mize. Y estaba con nosotros. Si no pudieras estar, está bien, le perdonamos y todo allí. Pero escucha en la aplicación o en la internet, escuchen esas enseñanzas, son esenciales para tener victoria en la vida cristiana. Léalo, estudialo, escúchalo, repítelo allí. Allí la nación de Israel restaurado. Eso es el tiempo antes de la venida de Jesús. Ahora, con esto en mente, quiero darles un bosquejo de la Biblia aquí, de qué está pasando. Esto va a ayudarnos a entender de la segunda venida y por qué
Allí, porque es necesario. Voy a dar 4 palabras. Es va a ayudarle a recordar esas 4 palabras por el resto de tu vida. Ahí la creación, la caída de Adán y Eva, la redención y restauración. 4 palabras. Ahora repiten conmigo, tal vez los tienen allí. Ahí la creación, la caída, la redención y la restauración. Si conoces esas 4 palabras, tú tienes un buen bosquejo de la Biblia. Allí tú entiendes por qué la Biblia fue escrita y qué Dios está haciendo. ¿Qué es el propósito de Dios con este mundo? Allí, es muy fácil, en verdad. Si recuerdan esas 4 palabras. Ahí, la creación, hablamos de eso un poquito. Allí es el comienzo, obviamente. Como la Biblia dice exactamente, es como sucedió. La Biblia dice, Él creó todo de nada. Allí, en eso exactamente como comenzó. Allí, si conoces poco de astronomía y conoces allí la ciencia, allí los últimos 20 años más o menos han probado sin la menor duda que el universo fue creado. Comenzó. Y si comenzó, tenía alguien que lo hizo. Obvio. Nada crea a sí mismo. Allí entonces fue creado por alguien. Y yo escojo, y creo nosotros, creer que Dios lo hizo. O sea, la alternativa es loco para mí. Personas creen, no, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios creó todo, yo no creo en nada de esto. Entonces, ¿en qué crees entonces? ¿Tú crees que nada creó todo por accidente? Buena suerte con esto. Para mí eso es más loco de cualquier cosa. Piénsalo, ellos creen que nada creó todo por procesos naturales. ¿Y cómo es imposible? Nada no cree algo. Tenía que tener un estímulo afuera de esto, afuera del espacio, tiempo y la materia, que es Dios, es Génesis 1:1, para creerlo. Allí, porque alguien tiene que trabajar sobre la materia para creerlo. Entonces, obviamente, Dios lo hizo, sabemos, Jesucristo es el creador. Él hizo la creación, los cielos y la tierra. Más o menos hace 13.7 billones de años atrás comenzó todo. Allí ese es más o menos el tiempo, 14 billones de años más o menos. Allí comenzó. ¿Por qué lo creo? Allí lo creo para hacer un patio para su segunda creación, que es el hombre. Primeramente, él tiene que crear la casa y después se ponga hombre en la casa. Entonces, él creó todo y lo hizo perfecto. Se llama paraíso, un lugar sin maldad, sin diablo, sin pecado y rebelión. Allí un lugar de paz y gozo, con luz, bonito. Allí, y creó el hombre allí mismo y puso a Adán y Eva, el hombre, allí, en su casa. Allí, casa bonita. 2 personas puras en una casa pura. Allí es la creación. Y ellos estaban allí, en el huerto de Edén, allí sin conciencia del pecado, nuevos, luz brillando, su espíritu, su corazón lleno de luz y la creación de Dios. Después vino la caída. La caída, segunda cosa. Allí a veces cristianos, mi observación tal vez, no entienden muy bien la gravedad de la caída. Ellos comieron manguito y manzana y ya que no es tan grave. No, es grave que pasó aquí. Y la caída cambió toda la historia. Allí, ¿qué pasó? Básicamente, Adán y Eva decidieron seguir al diablo en lugar de Dios. Seguir la maldad, su propio camino, en lugar de seguir a Jesús. Jesús dijo, no comes de este árbol. Y el diablo, y vas a morir si lo comes. Y el diablo dijo que no vas a morir, no morirás.
Y ellos miraron y decidieron, diablo, me parece que tú tienes razón, que es más chévere seguirte a ti, allí y vamos a rumbear contigo, y siguieron al diablo. Y ahora Dios Padre, en su amor, allí Él nos dio libre albedrío, voluntad propia, libre. No dice, bueno, si quieren seguirle a Él, chao, pero yo no puedo ir contigo, yo no puedo ir por allá, en esa oscuridad, esta maldad, esa rebelión. Entonces se apartó su presencia. Allí Dios es un caballero, Él no obliga a nadie para seguirle, Él no va a poner una pistola a tu cabeza para seguirle. No, Él dice, aquí estoy, si quieres seguirme bien, si no, ahí está la alternativa sin mi presencia y buena suerte con esto. ¿Qué pasó? La luz apagó, Dios retiró. Él no puede tener comunión, Adán no quería, entonces, bueno, ¿qué hago? Él se separa. Allí entonces el hombre murió. Separado, muerte en la Biblia es separación, la caída es separación. Fue separado de Dios. Y vino maldad, temor, enfermedad, rebelión, avaricia, lujuria, codicia, allí mentira, todo llegó, pum, caída. Fueron de paraíso hasta infierno, más o menos, una caída grande. Allí, y Dios lejos de la raza humana ahora. Ahora Dios en su plan, la tercera palabra, y se llama la redención. Ahora Dios va a redimir al hombre. Ahora en esa caída debe ser una cosa más. Para entender la caída, Dios perdió dos cosas en la caída. Él perdió su hombre y perdió su tierra. Porque Adán fue entregado las llaves de la tierra, la autoridad. Cuando él siguió a Satanás, él entregó las llaves del carro a Satanás. Entonces Dios perdió no solo sus hombres, hombre y mujer, pero perdió el lugar, ahí, el hombre y la casa. Entonces Dios ahora tiene un plan para restaurar, recuperar el hombre y la casa. Y el primer paso es la redención. Él va a recuperar al hombre primero. Allí después la casa. Y esa es la segunda venida, que hablamos en un momento. Entonces, la redención, hablamos de esto. Por resultado de la rebelión del hombre, Dios Padre prometió un día, Él iba a enviar un Salvador, un Redentor, para recuperar el hombre, para ponerle en su presencia otra vez. Allí se cayó, ¿no? Para levantarle ahora. Allí en este Salvador, se llama Jesucristo, su Hijo unigénito, enviado del cielo a la tierra para morir por nosotros, para redimirnos de nuestras maldades y pecados, para respirar nueva vida a nosotros otra vez y despertar nuestros espíritus muertos, y podemos hacer comunión con Dios Padre otra vez. Allí el Salvador vino con la misión de rescate y cumplió a pie de la letra. Ahora Él iba a morir en nuestro lugar, salvar al mundo de sí mismo. Allí, una vez y para siempre. Aún los hombres y los demonios conspiraron para crucificar al Salvador, matarle. Y esta era la maldad más grande de la historia del mundo. La creación matando al Creador. Jesús es el Creador. Allí Dios estaba, pero Dios en la cruz, la maldad más grande de la historia, estaba obrando para convertir la maldad más grande a la bondad más grande de la historia. La cruz fue la tragedia de la raza humana, pero llegó a ser la redención y la salvación de la raza humana. ¿Por qué? Jesús murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Muy fácil. Allí yo merecí morir y Él murió en mi lugar. Allí, ahora yo puedo tomar su vida eterna que Él ofrece a nosotros. Allí el inocente fue matado. Ahora los culpables, nosotros, podemos ser hechos inocentes.
Eso es fácil. Eso es un intercambio. Dios permite sustitución. Él permite intercambio. Eso es como Él ha hecho las reglas. Entonces, Jesús murió por nosotros. Ahora el hombre pudo ser redimido, salvado, restaurado de la caída, levantado a la presencia del Padre otra vez. Esa es la redención. Pero hay una palabra más de la Biblia, se llama restauración. Y esta está por venir. Esta está cerca. ¿Restauración de qué? De la casa. En la caída, recuerden, perdimos la casa. Dios perdió su casa. Ahora Él quiere recuperarlo. Obviamente esta casa del mundo no está bajo el dominio de Dios Padre. Solo lees las noticias y ves qué pasa cada día en este mundo. Es obvio, esa no es la casa de Dios. Es el Dios de este siglo. Es el diablo, el principado lo tiene. Pero el rey no lo tiene. Allí. Pero ahora en la segunda venida, el rapto que vamos a ver en 8 días, allí el plan de Dios es restaurar, conseguir su tierra otra vez. Que Él puede reinar sobre la tierra, que siempre fue el plan, y el hombre primeramente, Él quiere reinar sobre tu corazón, y Él quiere reinar sobre el mundo también. Él es rey de los reyes, presidente de los presidentes. Él viene como presidente. Y Él va a gobernar. Y Él va a arreglar los sistemas sociales, económicos y políticos de este mundo que son básicamente corruptos. Allí, hoy en día, en la área política, normalmente, no siempre, normalmente, nuestra escogencia de candidatos escogimos el menos peor. Es un poco feo, ¿no? Allí, porque no hay muchas buenas opciones hoy en día. Es corrupto esos sistemas del mundo. Allí hay excepciones, pero mayormente es así. Allí, porque es bajo el dominio del enemigo. Pero Jesús viene en la segunda venida para restaurarlo, para conseguirlo. La Biblia promete que Jesús, el resucitado, un día va a volver para restaurar la tierra, para conseguirlo y ponerlo bajo su dominio otra vez. Allí, y Él tenía los cristianos bajo su dominio, pero no la tierra. En esa es la cuarta palabra, restauración. En ese es todo de Apocalipsis, de las profecías bíblicas, Mateo 21, 24, Lucas 21, Marcos 13, 1 de Corintios 15, 2 de Tesalonicenses, todo el libro, Judas, allí hablan de ese tema, la restauración. Y Dios va a cumplirlo. La restauración viene a través de muchas cosas que van a suceder, pero termino con esto. Ahora, Él va a restaurar paz y un gobierno justo, una administración bondadosa aquí a la tierra. Todo va a terminar bien, ¿sabes? Todo va a salir bien. Tranquilo, cristiano. Así yo te digo, es casi, a veces es demasiado bueno para creer, porque todo sale bien. Todo termina bien. Es como en las fábulas de la historia, todo termina bien y viven en paz y viven alegres el resto de sus días. Y es exactamente como termina nuestro reino. Termina en paz. Termina perfecto. Él va a secar toda lágrima. No más lágrimas, no más dolor, no más sufrimiento, no más muerte, no más diablo. No más rebelión, no más pecado. Allí todo esto va a pasar. Todo será hecho nuevo. ¿Sí? Todo nuevo. Ahí aún micrófonos nuevos también. No es la batería. Pero sabes que termino con eso. J.R. Tolkien. Escribió los libros de El Señor de los Anillos. Allí y C.S. Lewis era su mejor amigo allí de Narnia y todo eso. Tiene algunos temas cristianos y más o menos. Pero Tolkien dijo algo que es muy cierto.
Allí, la voy a citarle. Ahí, y él dice, el nacimiento, muerte y resurrección de Jesús quiere decir que todo que es triste un día llegará a ser falso, un día. Todo que está triste llegará a ser una mentira, falso. Va a desaparecer. Todo va a salir bien, Dios va a restaurar todo. Tranquilo. Ahí en eso es que vamos a hablar. De la razón de esas señales del rapto, de la gran tribulación, de la segunda venida, del reino milenio, todos para restaurar y recuperar la casa. Que ya tienen hombre, ya somos redimidos adentro, allí aún en redención, espíritu y cuerpo, somos redimidos. Allí el rapto es la redención del cuerpo. Allí ya eso se va a terminar. Pero otras cosas de la restauración de la tierra. Ahora, ¿pueden ponerse de pie? Por favor. Allí, ¿cuáles son las 4 palabras claves? La creación, la caída, redención y restauración. Si alguien le pregunta un día, ¿qué es la Biblia acerca de qué? Ahí está tu bosquejo. Allí, dígale, es fácil. Creación, caída, redención y restauración. Allí, eso es toda la Biblia, ¿verdad?